Buenos días, hermanos. Es un gusto nuevamente estar con ustedes para presentar una nueva clase para adultos. Se está llevando a cabo un estudio sobre el libro de Padres Fieles, una guía bíblica para la crianza de los hijos. Este libro es de los autores Martha Pease y Stuart Scott. Y nos están dando las directrices, la forma de cómo abordar la enseñanza bíblica para nuestros hijos, aunque estén pequeñitos. Entonces estamos viendo, el domingo pasado se vio la meta en la crianza de los hijos y nuestra esperanza, y el día de hoy vamos a ver la salvación y santificación del niño. Nuevamente les doy la bienvenida y pues vamos a poner este tiempo en las manos de Dios para que Él sea el que nos guíe y para que Él abra nuestros ojos y nuestros oídos para estar sensibles a lo que Él quiere decirnos a través de este estudio. Acompáñame a orar, hermano. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias por este día, Señor, porque nos permites estar reunidos, Señor, a través de estos medios para llevar, Señor, ese mensaje de amor, de salvación, y sobre todo ese mensaje a nuestros hijos, Señor, ese mensaje que les puede dar esa vida eterna en tu presencia, Señor. Porque no hay mejor regalo, porque no hay mejor enseñanza que el conocimiento de tu palabra, que el conocimiento de esa promesa que nos diste a través de Jesucristo, Señor, para que en la eternidad podamos estar contigo, adorándote eternamente, Señor. Gracias por tan grande privilegio que nos das. Ayúdanos a ser padres, Señor, fieles a ti y fieles también a nuestros hijos, Señor, para enseñarles todo aquello, Señor, que nosotros creemos, todo aquello que nos da la esperanza, Señor, de estar un día en tu presencia. Ayúdanos a ser sensibles a la voz de nuestros hijos, a las dificultades que se presentan, Señor, y guíanos, Padre, guíanos con tu Espíritu Santo para no flaquear, para no caer y para levantarnos si nuestras fuerzas se debilitaran, levantarnos, Señor, porque tú nos sostienes de tu mano poderosa. Sé tú con cada oyente, Señor, lleva el control de esta clase, Señor, para que todos seamos bendecidos por tu palabra fiel y verdadera, Señor. Gracias por todo lo que nos das. Te lo agradecemos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Bueno, hermanos, entonces les decía que la clase de hoy se va a tratar sobre la salvación y la santificación del niño. El libro que estamos trabajando para la edición de estas clases tiene como base bíblica el versículo de 1 de Timoteo 3, 14, 17. ¿No? Así como Pablo habló a Timoteo, el Señor nos habla a nosotros y nos dice que persistamos en lo que hemos aprendido desde antes nosotros. Nosotros como papás cristianos ya tenemos un conocimiento de la palabra de Dios, entonces Pablo y el Señor nos dicen que todo lo que hemos aprendido, pues que entonces nosotros podamos enseñarlo a nuestros hijos, ¿no? Todo lo que hemos aprendido de las Sagradas Escrituras lo enseñemos ahora a nuestros hijos. Dice Jesús, nos dio un mandato de ir por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Pero antes de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, si eso es nuestro deseo y nuestro don, lo primero es en nuestro hogar. Luego a los que están a nuestro alrededor, a nuestra familia, qué sé yo, pero lo primero es donde estamos nosotros viviendo, ese hogar, ya sean nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos, nuestros niños, no sé, pero las personas con las que vivimos, sobre todo si son pequeñas, a esas personas guiarlas en el conocimiento de la palabra de Dios. Después podemos ir a otros lados a predicar y a testificar, pero no antes de haberlo ya hecho en nuestro hogar, ¿no? ¿Por qué? Y bueno, tomando de base la Biblia, porque dice que la palabra de Dios es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No hay otro libro, digo, nos podemos basar en otros libros escritos por hombres y mujeres cristianas, pero la base bíblica siempre va a ser la palabra de Dios. No va a haber otro libro, no va a haber otras ideologías, otras psicologías, otros momentos, no. La palabra de Dios es suficiente para poder nosotros enseñar a nuestros hijos y para nosotros vivir conforme a lo que Dios nos pide. Entonces, permíteme tantito porque no me deja avanzar esto.
Hermanos, bueno, continuamos. Entonces, lo primero que vamos a ver es el evangelio en su contexto. Es decir, nosotros debemos de recordar que es importante que para los adultos y para los niños, tengamos nosotros el evangelio verdadero, ¿no? La exposición del evangelio. Que tengamos en cuenta todos los elementos que lo conforman, ¿no? Todo esto que hemos recibido o con un corazón renovado, entonces nosotros lo vamos a enseñar a nuestros hijos. Ezequiel 36, 26, 27 nos dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y que los pongáis por obra. Es decir, es importante recordar que no hay un evangelio para adultos y para niños. O sea, el evangelio es uno. Lo enseñamos quizás un poco diferente para los niños y un poco diferente para los adultos, pero es el mismo evangelio, la misma enseñanza, porque esta enseñanza nos ayudará a poder seguir todos, adultos, niños, jóvenes, mujeres, hombres, las mismas directrices que la palabra de Dios nos pone, ¿no? Tenemos que enseñar diligentemente a los niños acerca de Dios. Es importante. Nosotros no vamos a salvar a nuestros hijos. Esa es la obra de Dios en cada uno de nuestros hijos. Pero nosotros tenemos la responsabilidad, el privilegio, el gozo, la dicha, porque es una dicha poder nosotros darles una enseñanza que los puede hacer salvos, que los puede acercar al Señor. La obra de salvación sabemos que es de Dios, ¿no? Porque dice 1 Corintios 15:3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Entonces, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, eso que Cristo murió por nosotros, tener temor de Dios, es importante que nosotros le enseñemos a los hijos. La obra de salvación, esa le corresponde a Dios. Entonces nosotros debemos de comprender a Dios, ¿no? Es importante que los jóvenes, que los niños entiendan quién es Dios. Ellos a su debido tiempo decidirán seguir a Dios o no seguirlo. Dios tocará sus vidas o las tocará, quizás no de niños, las va a tocar sus vidas cuando estén jóvenes o más adultos, pero lo que es cierto es que nosotros tenemos la responsabilidad de enseñarles. Y una enseñanza primordial es quién es Dios, ¿no? Entender que lo que dice Deuteronomio 4:35, a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Nuestro Dios es único. No hay otro Dios, no hay dioses chiquitos y grandotes, no. El único Dios creador, eterno, 3 veces santo, justo, recto, misericordioso, majestuoso, ese es nuestro Dios. Y hay que enseñar, hay que comprender a Dios en su totalidad, pues no lo vamos a lograr porque nuestra mente finita y humana no nos permite ver la grandeza y la majestad de Dios. Pero tomando la palabra de Dios como base, pues entonces podemos ir enseñando a nuestros hijos, a los jóvenes, sobre quién dice la palabra de Dios que es nuestro Dios poderoso. Entonces, el término Trinidad, pues todos sabemos que no existe en la Biblia como tal, pero sí existe el hecho de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como la Trinidad, como 3 personas, ¿no? Y lo podemos ver en diferentes versículos. Aquí en Mateo 3, 16, 17 nos dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que descendía como paloma y venía sobre él. Él es Jesús. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Este fue el Padre. Entonces aquí vemos, ¿no?, a la Trinidad manifestada. Y también lo vemos en el mandato que nos dejó Jesucristo cuando nos dice que vayamos a predicar a las naciones sobre Cristo y que bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a todo aquel que recibe a Cristo como su Salvador. Entonces, a lo largo de la Biblia podemos ver este término de Trinidad. Y hay que enseñarle a nuestros hijos. Digo, aquí nada más hay unos versículos, pero usted puede ahondar en cada uno de estos temas muchísimo más y hacer pequeños estudios para platicar y exponerle a sus hijos
las verdades sobre quién es Dios, ¿no? Dios es un Dios creador, ¿no? Como nos dice Génesis 1:1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, ahí es un Dios creador, ¿sí? Y que los jóvenes y niños puedan entender, con términos y palabras para niños, que Dios hizo todo lo que nuestros ojitos puedan ver, Él lo hizo. Entonces, si nosotros vamos al cielo y vemos el firmamento y vemos las estrellas o los soles o lo que sea, eso lo hizo Dios todo, ¿no? Y el versículo del Salmo 103 nos dice: Él nos hizo y no nosotros a nosotros, ¿no? Como el mundo nos enseña, no, todo es, no hay Dios, salimos de la nada, pues eso, aparte de que es imposible, tenemos que entender que la autoridad, la soberanía es de Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Nosotros muchas veces el mundo quiere actuar solito sin que nadie le diga nada, ¿no? Quiere actuar como si fueran solos, como si no existiera un creador, pero existe. Entonces, ese concepto de Dios creador hay que exponerlo a nuestros hijos y que ellos sepan que Dios es la autoridad a lo largo de todo el universo. Dios es eterno, claro, dice Isaías 57:3, que el alto y sublime, el que habita la eternidad pasada, la eternidad presente, la eternidad futura, es Él. Y es un atributo de Dios que deben de comprender los niños, que deben conocer. Quizás no lo entendemos al 100%, ¿no? ¿Cómo entender que Dios ha existido de siempre? Pues no lo vamos a poder entender ahorita. Lo entenderemos y lo creemos por fe, y hay que enseñarlo. Que Dios es 3 veces santo también, ¿no? Dice Isaías 6:3, y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Entonces, a lo largo de la Biblia vamos viendo estos atributos y muchos otros, pusimos en la presentación esos, pero los atributos de Dios, omnisciente, omnipotente, o sea, todos los atributos, hay libros que nos hablan de los atributos de Dios, y es importante que nosotros estudiemos, los comprendamos y podamos enseñarnos a nuestros hijos. También es importante enseñar al joven y al niño sobre esta pregunta: ¿quién es el hombre para que tengas en memoria? Es decir, el hombre fue creado sin pecado, Adán y Eva fueron creados sin pecado, ¿no? Debían adorar a Dios, reflejar su gloria, servirle y proclamar su majestad. Fue creado el hombre para que Dios lo amara, cuidara, bendijera, satisfaciera y consolara, y para que caminara a diario con él. Esto era el principio de la creación del hombre, pero entendemos y sabemos por la palabra de Dios que pecaron Adán y Eva, y con ellos toda su descendencia. Entonces ahora estamos lejos del Señor, pero debemos de ver por qué el Señor está cerca de nosotros, por qué el Señor hizo todo un plan de salvación para llegar al hombre. Dice Deuteronomio 10:12, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios y que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Salmos 16:11 nos dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Entonces aquí lo que podemos ver es que el hombre, a pesar de que caímos en pecado, el Señor sigue siendo fiel, el Señor quiere estar con nosotros, el Señor quiere rescatarnos de nuestra vana manera de vivir, a pesar de que pecamos, a pesar de que somos rebeldes, a pesar de que le damos la espalda. Él en su infinita gracia nos muestra su amor y quiere que estemos con él, ¿no? Como le dice al pueblo de Israel, ¿no? Que lo alabemos, que lo busquemos con todo el corazón. Eso es lo que Dios continúa queriendo con el hombre, salvarlo, y llevarlo algún día ante su presencia. Eso es lo que el hombre fue creado, para vivir en comunión cerca de su creador, cerca de Dios. Y el pecado entró a separarnos, y ya sabemos que quien nos une al Señor es Jesucristo, ¿no? O sea, ese plan maravilloso de salvación, el Señor fue el que lo planeó para poder estar cerca
del hombre, para que el hombre pudiera estar cerca de Dios, para que hubiera un camino, para que no todo fuera perdido, sino que tuviéramos la bendición de estar con el Señor. Ya me pasé. Dice aquí, otro tema que también es importante presentar a los niños es nuestro pecado es peor de lo que creemos. O sea, somos pecadores y a veces creemos que no somos tan pecadores, somos, pues ahí más o menos, no, somos todos pecadores. Que hay veces que no cometemos más pecados de los que podríamos, pues puede ser. Pero de que todos somos pecadores delante de un Dios, como dijimos ahorita 3 veces santo, eso no cabe duda. El pecado es quebrantar la ley de Dios, es ser rebeldes contra el Señor. El pecado es como una enfermedad sin restricción. Dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Aquí no es de que unos pecan más y otros pecan menos, no, todos merecemos la perdición eterna. Pero Dios en su misericordia nos muestra su amor para con nosotros, ¿no? Porque Él sabe que somos ovejas descarriadas, ¿no? Y que cada quien se va por el camino que quiere. No, yo no creo en cada quien sigue la ideología que quiere y cada quien sigue las psicologías que quiere, pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y eso hay que enseñarlo a los pequeños. Hay que decirles, a ver, es que tú te portas mal. A ver, es que tú eres egoísta. A ver, es que tú no obedeces. No, pues hay que decirles con autoridad, con amor, con mansedumbre, con paciencia, pero hay que decirle al niño y a la niña que muchas veces, ¿no? Actuamos mal y que eso nos aleja de Dios. Entonces es importante porque por una parte hay una responsabilidad del hombre, ¿no? Somos responsables por las decisiones que tomamos y entonces eso nos separa del Señor, ¿no? Como les decía ahorita, unos queremos hacer nuestra voluntad, ¿no? Entonces, cuando ponemos nuestra voluntad y nuestras necesidades y nuestro egoísmo antes que la obediencia a Dios, eso es pecado, ¿no? Entonces, eso es lo que el niño, o sea, hablar del pecado con los niños y con los jóvenes es importantísimo. Otro tema, por supuesto, para hablar con los niños y jóvenes es la gracia, la maravillosa gracia del Señor. Dice, verdad esencial. Todo niño necesita un Salvador que lo limpie del pecado y le dé justicia perfecta ante Dios. Aquel Salvador solo puede ser el Señor Jesucristo, el Cordero perfecto sin mancha. Solo Jesucristo, no hay otro camino. No hay ningún otro camino para dejar de sufrir más que Jesucristo, ¿no? Dice Marcos 10:45, dar su vida en rescate por muchos. El Señor Jesucristo vino a dar su vida en rescate de muchos hombres y mujeres como usted y como yo, y si Dios así lo permite, también rescate por nuestros hijos. Primera de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. La única manera en que podemos ser acercados a Dios es por medio de Cristo. No hay otro camino, ¿no? Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Entonces, al ser salvos, el creyente es declarado por Dios perdonado de todos nuestros pecados. No es que ya seamos santos, sino que somos declarados por Dios y sin pecado delante. O sea, el Señor, eso es lo que tenemos que decirle a los niños, el Señor, Dios, nos ve a través de Jesús como si no tuviéramos ningún pecado. Como si yo obedeciera todos los días a mi mamá y a mi papá. Como si yo hiciera la tarea siempre todos los días. Como si obedeciera también a mis maestros y al director, ¿no? O sea, como si nunca pecara, así me ve el Señor, porque me ve a través de Cristo. Cristo es esa mica por la que el Señor ve la vida de sus hijos. No es que no tengamos pecado, somos pecadores redimidos solo por la maravillosa gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay una responsabilidad. Pero la gracia está ahí, la gracia de Jesús está ahí y eso lo deben de comprender los niños. Nuestro pecado está, pero está la gracia maravillosa de Jesucristo porque Él es la mica que no permite que Dios nos vea con pecados. Si el Señor nos pudiera ver a sus hijos con una gotita de pecado, un átomo de pecado ya,
ahí se rompe la gracia. Es imposible que el Señor nos vea con pecado. Nos ve a través de Jesús sin pecado. Y es un tema importante también para tratar. Y aquí hay una pregunta o unas preguntas. Dice, ¿qué me dice la urgencia de ser salvo? Bueno, pues es urgente ser salvo. Dice primera de Juan 12:13, dice, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Luego Juan 6:44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de Jesucristo, como veíamos lo de la gracia, pues aquí la urgencia de ser salvo es que Jesús, está el mensaje de salvación ahí, nosotros lo conocemos, nosotros lo damos a conocer a nuestros hijos, ¿no? Entonces tampoco se trata de presionar a nuestros hijos a que se comprometan y se declaren ellos pues, salvos ya, no. El mensaje nosotros lo damos a los hijos y no los obligamos a que se bauticen y no los obligamos a que a que hagan una profesión de fe, no, nosotros no obligamos, nosotros enseñamos la palabra de Dios, ¿no? Nosotros queremos que Dios toque sus vidas, por supuesto, es lo que más queremos, un padre cristiano, lo que más quiere de su hijo, es que más que estudie una carrera o que sea presidente del país algún día, no, lo que más queremos es que Dios toque sus vidas, y para eso nosotros tenemos que hacer nuestra tarea, que es enseñar, y el Señor en su gracia maravillosa, hará, dependiendo de la voluntad de Dios, tocará la vida de nuestros hijos. ¿Cuándo? No sabemos si de chiquitos, si de jóvenes o de adultos, pero nosotros tenemos una tarea y hay que realizarla. Y el Señor hace la obra de salvación en sus vidas. Dice, podemos estar seguros que en el debido momento Dios salvará a los que escogió y ninguno de los escogidos se perderá. Entonces mi tarea es enseñar a mi hijo y Dios hará la mayor tarea, que es la tarea de la salvación y de la misericordia y de la gracia para con nuestros hijos. Otra pregunta dice, pero ¿qué me dice de criar a un niño que no es creyente? Pues o sea, no importa, hay familias donde a lo mejor nada más uno de los dos papás es creyente, ¿no? Y el que es creyente tiene que enseñar a los hijos. Si el papá o la mamá no quieren creer o no han tenido ese encuentro personal con el Señor, a nosotros no nos debe no es que no nos importe, por supuesto que nos importa, y estamos orando por la salvación de toda nuestra familia, pero si hay ese tipo de dificultades o se tornan difíciles, pues nosotros seguir enseñando al niño, ¿no? Enseñar que todos somos pecadores, que todos estamos alejados de Dios, nada más por ser pecadores, gran cosa, es mucho. Entonces es importante que eso lo enseñemos. No es bueno dejar temas de lado, porque entonces ya las verdades bíblicas las estamos dividiendo, y unas sí las enseño y otras no. Decir que somos pecadores es importante, pero también decir que hay un plan de salvación de Dios para con nosotros también es importante. Entonces, la enseñanza a un niño es importantísima. Dice la palabra de Dios, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere grande, no se apartará de él. Y no quiere decir que aquí ya el niño, porque yo lo instruyo, ya es salvo, ya se salvó. No está diciendo eso la palabra de Dios, no está diciendo que instruyamos, que enseñemos la palabra de Dios al niño, y la obra, como ya hemos dicho, la obra de salvación, la gracia es la que Dios da a cada uno de nosotros. Ese entendimiento, el abrir nuestros ojos para comprender las grandezas de Dios, eso viene del Señor. Nuestra tarea es instruirlos, ¿no? Nuestra tarea es servir al Señor, dice Josué 24:15, dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces Josué, ¿no? Dice, a ver, pueblo de Israel, ¿no? O hebreo, ¿no quieren seguir a Dios? Pues también hagan, cada quien hace lo que quiere, ¿no? Pues si los adultos hacemos cada quien lo que quiere, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y tampoco quiere decir que toda la familia de Josué iba a seguir al Señor, pero él, como cabeza de familia, él como líder,
Él iba a enseñar la ley a su familia. Él iba a hacer lo que a él le tocaba para que toda su casa sirvieran al Señor. Iba a haber personas que no iban a querer y que se iban a ir, bueno, a Dios. Pero él tenía la responsabilidad de a su casa decir que todos iban a servir al Señor y entonces hacerlo convincente para poder servir al Señor con fidelidad. Y eso es lo que tenemos que hacer los papás de hoy, ¿no? Mi casa y yo serviremos al Señor. Y todos los niños, todos los hijos, si el papá quiere, si el abuelito quiere, si las demás personas, pero principalmente los niños, que son nuestra responsabilidad, esos los tenemos que enseñar a que sirvan al Señor. Y bueno, necesitamos mucha oración, ¿no? Para que Dios nos dé fortaleza, para que Dios toque corazones, para que Dios quebrante corazones, pero la tarea tiene que estar ahí. Dice, pero ¿qué piensa con respecto a que no es justo si Dios no salva a mis hijos, sobre todo después de lo mucho que me he esforzado? Pues no hay aquí, o sea, nuestra justicia humana no aplica, lo que aplica es la justicia de Dios, ¿no? Lo que aplica es que nosotros tenemos que hacer lo que Dios quiere, que es enseñar, instruir al niño en su camino para que no se aparte. La obra de salvación no es nuestra tarea, o sea, para nada, nosotros no podríamos salvar absolutamente nada, a nadie. Esa es la obra de salvación de Dios. Si yo pienso, como dice aquí la pregunta del recuadro de la derecha, dice, no es justo si Dios no salva a mis hijos, sobre todo después de lo mucho que me he esforzado. Pues no, yo me esfuerzo, y más que un esfuerzo, debería de ser un deleite, es un privilegio, y es una satisfacción hablar de la palabra de Dios a quien sea, a quien nos pida razón de nuestra fe, más aún si es a nuestros hijos. Es un esfuerzo porque es tiempo, pero no es un esfuerzo de cansancio, ya me fastidié, no. Es un esfuerzo de que, bueno, pues tengo que ponerme a estudiar la palabra de Dios para ver todos los atributos de Dios, tengo que dedicarle tiempo. Y a lo mejor me tengo que esforzar, a lo mejor me desvelo tantito, ¿no? Pero no es un esfuerzo que me canse, no es una carga, sino todo lo contrario. Entonces, si yo pienso así después de tanto que hice, Dios no toca la vida de mis hijos, eso es como egoísmo, decir, es como, dame mi premio, Dios, porque yo le hablé a mis hijos, entonces tú harás premio. No es así. ¿No? Debe ser una dicha, un privilegio, bueno, es una dicha y un privilegio, hablar a nuestros hijos y a todo aquel que nos pida razón de nuestra fe, como dice Primera de Pedro. Entonces es importante también no sentirnos mal cuando mi hijo se pone rebelde, cuando mi hijo ya no quiere ir a la iglesia, no. Digo, sí duele, pero la obra de salvación, hermanos, la hace el Señor. ¿Cuándo? Cuando Él decida. Y claro que es voluntad de Él, porque Él salva a quien Él quiere. En su justicia y en su amor y en su perdón, Él salva a las personas que Él quiere. Ya han sido escogidos los salvos. Entonces, confiemos en que el Señor tocará la vida de nuestros hijos y oremos para que el Señor lo haga así. Entonces, la santificación del niño se refiere a, estamos hablando ya de niños que ya nosotros podemos ver que ya están más cercanos a la palabra de Dios, están más cercanos a la iglesia y les gusta, les gusta la palabra de Dios, tienen una sensibilidad hacia las cosas de la palabra de Dios. Entonces nos dice la santificación de niños, dice santificación es ser apartados para santidad. Esto es o como lo hemos dicho, es un privilegio, pero también es un proceso que Dios comienza en el momento que salva a una persona y la une en unión sobrenatural con Cristo. Ya hemos dicho que aquí la unión con Dios y nosotros es Jesucristo. Y entonces esta santificación, esta gracia es de Dios para con nosotros. Y el niño debe de esforzarse para alcanzarla, así como los adultos
nos esforzamos y pedimos a Dios sabiduría y sabemos que tenemos que dejar nuestra carne y dejar el pecado, el niño debe de ir comprendiéndolo poco a poco, debe de ir entendiendo que hay una vida donde yo hago mi voluntad, porque los niños hacen su voluntad, y hay otra vida en donde yo respeto, yo obedezco, yo sigo lo que me dice mi papá, lo que dice la Biblia. Eso es importante que el niño lo pueda entender, que hay momentos en que está por decir una palabra, chiflado y quiere hacer su voluntad. Ese momento de decirle al niño, no, mira, esta es tu voluntad y eso está mal. Lo que debes de hacer es obedecer a tu mamá, obedecer a tu papá, porque estamos obedeciendo la palabra de Dios. Entonces es importante que el niño entienda esos conceptos, ¿no? Cuando yo estoy haciendo mi voluntad como niño y cuando debo de obedecer a mis padres y a Dios. Es importante porque es ahí cuando entra la responsabilidad. Dice, el niño, al igual que todo nuevo creyente, ha de esforzarse para despojarse del viejo hombre y vestirse del nuevo. Debemos entenderlo. A lo mejor un niño no va a entender esos conceptos, pero lo que sí entiende que es que cuando está de rebelde y no quiere obedecer, eso es el viejo hombre. Eso es desobediencia. Eso no le gusta a Dios. Vestirnos de nuevo hombre es obedecer a mis padres y obedecer a Dios, ¿no? Conceptos así, dependiendo de la edad del niño, por supuesto. Pero tenemos que ir nosotros también con un lenguaje que a los niños vayan entendiendo, explicarles con la vida diaria, ¿no? Porque en la vida diaria un niño se pone a veces de rebelde y en esos momentos es cuando, ¿sabes qué, hijito? ¿Te acuerdas que hiciste esto y no me obedeciste? Ah, bueno, eso es vivir como el viejo hombre. Si me estás obedeciendo, si cumples con tus tareas, ah, bueno, eso es estar vestidos con un nuevo vestido, ¿no? Sí. Entonces podemos ir dándole varios conceptos al niño a partir de lo que él vive con nosotros diariamente. Porque la santificación debemos entenderla nosotros que es progresiva. Es la obra de Dios y a la vez, por un lado, la responsabilidad del hombre. Por supuesto, el niño está muy chiquito, como los niños son muy chiquitos algunos o conforme van creciendo, ellos no entienden de la responsabilidad. Pero se les va a quedar el concepto y cuando van creciendo, entonces recuerdan y comprenden qué tanto es mi responsabilidad como niño, como joven, obedecer a mis padres, ¿no? Pablo le decía a Timoteo que se ejercitara para la piedad, es decir, o sea, tenemos que tomar acción nosotros, así como los adultos tomamos acción, los niños también deben de aprender a decir, bueno, esto no lo hago porque está mal, y obedezco a mis padres. Eso es ejercitarse para la piedad. Obedecer es tomar nosotros acción. Eso es la responsabilidad del hombre. Dice, todo niño que Dios ha salvado comenzará el peregrinaje para llegar a ser como Cristo exacto, ¿no? Entonces nosotros, conforme pasa el tiempo, pues vamos llevando a cabo nuestra vida y vamos tropezando, vamos aprendiendo a ser más fieles al Señor. El Señor nos pone pruebas y a los niños también nos pone pruebas, ¿no? A todos nos pone pruebas el Señor y entendamos que el Señor también habla y toca a los niños, ¿no? Recordemos a los reyes de Israel, Josías, que fue rey a partir de los 8 años, pero también Joás, que era tatarabuelo de Josías. Los dos fueron reyes muy chiquitos. Joás fue a los 7 años y Josías a los 8. Sobre todo a Josías, el Señor le llamó la atención, le mostró muchas cosas, aún de pequeñito. Entonces, no podemos decir que a un niño de 7, 8 años, Dios no lo toca, Dios no le habla, Dios no le dice. Claro que sí, ¿no? Más aún a los de 10, 12, o sea, a todos. Para Dios no hay edades, ¿no? El Señor tocó el corazón de Josías y fue un gran, bueno, los dos, Joás y Josías, fueron grandes reyes, con sus errores, por supuesto, como todos, pero buscaron al Señor desde chiquitos. Entonces, así como tan chiquitos los niños, el Señor toca las vidas. Y entonces nosotros debemos de saber que nuestros hijos desde pequeños pueden ser fieles al Señor.
Entonces nosotros debemos de ayudar a nuestros hijos en este camino, ¿no? Como dice el versículo que vimos anteriormente, instruyan niños en su camino y aun cuando fuere nos apartará de él. Entonces este peregrinaje, este camino, nosotros tenemos que estar ahí con ellos para avanzar. Y entonces en esta santificación del niño, que no es otra cosa que ir madurando en el conocimiento de la palabra y ponerlo por obra, pues es importante que, bueno, hay muchas doctrinas bíblicas fundamentales para enseñar a los niños y a los jóvenes. Y algo que es importante, sobre todo conforme ya van creciendo, que ya llegan a la secundaria, por ejemplo, es enseñarles que todas las cosas que el niño o el joven tiene, su tiempo, sus talentos, el dinero, los bienes materiales, la bendición de tener padres, la escuela, todo eso es bendición del Señor. Y eso hay que también ponerlo a los pies del Señor. Hay que Dios entender que todo lo que tenemos también se pone al servicio del Señor. Nuestro tiempo, el talento, el dinero, todo se pone al servicio del Señor. Y a los más jovencitos, a los varones jóvenes, que ya van madurando y los que se dejan enseñar, porque hay quienes ya no se dejan enseñar en la adolescencia y en la primera juventud, pero a los que sí se dejan enseñar, bueno, pues hablarles sobre la masculinidad, el liderazgo y el ejercicio de tomar decisiones con perspectiva bíblica, no con lo que me dijeron en la escuela o con lo que dice una teoría, una ciencia, no, sino con la palabra de Dios, siempre tomando en cuenta la palabra de Dios. Y ahí hay varios versículos que nos hablan de cómo es la conducta que Dios pide de sus hijos, ¿no? Cómo debemos comportarnos en el mundo. A las jovencitas también es lo mismo, ¿no? Darle esas directrices que las lleven a ser jóvenes fieles, ¿no? O jóvenes que se dejen enseñar y que puedan ellas en algún momento enseñar. Hablar del matrimonio, ¿no? Yugo desigual es importantísimo, porque los jóvenes a veces ya no escuchan la palabra de Dios y ellos quieren hacer su voluntad, porque en el mundo así enseña el mundo, ¿no? Es tu cuerpo, tú vas a poner lo que tú quieras. Por supuesto, la Biblia pasa a un segundo término en muchos casos, pero es importante que todas las directrices que tomemos para la vida de nuestros jóvenes, nuestras jovencitas, y que les enseñemos sean bíblicas. Tener libros del triunfo en la vida, otro tipo de literatura no bíblica, y enseñarla a los niños, pues no es lo ideal, porque lo ideal es lo que Dios dice que hagamos cada uno de nosotros. Entonces, parte de la santificación del niño son todos estos temas, por supuesto muchos más. Y cuando ya veamos que nuestro hijo tiene, dice aquí, si a medida que sus hijos den evidencia consecuente de fe y fruto, será hora de enseñarles sobre el bautismo, la Santa Cena y la membresía en la iglesia, por supuesto, ¿no? Pero nunca obligarlos a que se bauticen, bautizan, no. Cada quien, el Señor toca sus vidas, y entonces Él tendrá un momento de intimidad con el Señor, de comunión con el Señor, de quebrantamiento con el Señor. Cada uno de nosotros lo hemos tenido, por supuesto que nuestros hijos también lo van a tener. Entonces no apresuremos, no presionemos a nuestros hijos para que hagan una u otra cosa en la iglesia. Que el servicio al Señor sea de ánimo, con ánimo voluntario. Eso es importante. El Señor toca los corazones, el Señor pone el querer y el hacer. Nuestra parte es enseñar y orar por cada uno de nuestros hijos. Bueno, y la conclusión de este tema de la salvación y santificación del niño, bueno, es enseñarles el mensaje de salvación, enseñarles sobre la santificación, que Dios quiere que seamos obedientes a su palabra y a nuestros padres. Y dice, solamente hay dos cosas en la tierra que duran para siempre, nuestra alma y la palabra de Dios. Es aquí donde se debe hacer la mayor inversión en la vida de nuestros hijos. Y eso es ciertísimo. Y muchas veces ponemos más interés o más tiempo o incluso dinero en otras cosas que en el alma de nuestros hijos. Pero nos mandamos a cursos de ballet, a cursos de fútbol, a cursos de natación, de lo que usted quiera, y está bien, no está mal, pero para nada está mal. Pero sí debemos de poner más empeño, más tiempo, más ánimo en la salvación y santificación de nuestros hijos, porque eso
reditúa para la vida eterna. Dice la palabra de Dios que ¿qué aprovechará el hombre si ganara el mundo y perdiere su alma? ¿No? Entonces, podremos tener aquí todos los beneficios y bendiciones, pero si no tenemos nuestra alma en la presencia del Señor, si el Señor no ha tocado nuestras vidas, si no hemos conocido esa salvación que es a través de Cristo Jesús, y como consecuencia vivir una vida de santidad, si no tenemos esos conceptos y no los vivimos, pues todo el dinero y todos los lujos y todo lo mejor del mundo no se compara con una eternidad fuera de la presencia de nuestro Dios. Entonces dice Deuteronomio 6, 6 y 7, aquí está resumido, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos andando por el camino, ¿no? Y al acostarte y al levantarte, y las pondrás en las paredes, en los portales, y es lo que más dice el versículo de Deuteronomio, y es cierto, o sea, es importante que constantemente estemos enseñando a nuestros hijos, constantemente estemos orando por ellos, constantemente estemos discipulándolos y constantemente estemos también exhortándolos y amonestándolos, diciéndoles qué es pecado, qué es lo que Dios no quiere, ¿no? O sea, muchas veces no queremos regañar a nuestros hijos, queremos ser más pacientes de lo necesario y caemos en ser padres muy consentidores, ¿no? Debemos de enseñar a nuestros hijos que el pecado que ellos llevan a cabo es pecado. O sea, no es que es adolescente, es que las hormonas, es que está chiquito, es que tiene miedo, no. El pecado es pecado y hablarlo así con todas sus letras. Porque si no, el niño, o vamos creciendo con, ay, bueno, pero no es tan pecado, es medio pecado. No, pecado. Y entonces, parte de la santidad y la santificación de las personas es porque no lo llevamos a cabo porque creemos que el pecado, hay pecados que no son tan graves y otros sí, no sé, si mato a alguien, pues sí es gravísimo. Pero si tengo desprecio por alguien, eso ya no está mal, nada más es desprecio, no pasa nada. No, es exactamente lo mismo delante de Dios. Entonces, lo importante de este tema, hermanos, de la salvación y santidad del niño, es que seamos constantes en nuestra enseñanza con nuestros niños de nuestro hogar, sobrinos, hijos, primos, no sé, todos aquellos que estén en nuestro hogar y que sean pequeños, jóvenes, adolescentes, es importante que les enseñemos. Máximo si son nuestros hijos, porque Dios nos va a pedir cuenta de cada uno de ellos. Y no lo hagamos, y no lo digo porque ay, Dios nos va a pedir cuenta de mis hijos. No es porque Dios nos pida cuenta, sino porque nosotros tenemos un mensaje de amor y de salvación y de vida eterna que se supone que debemos de dar a nuestros hijos. Y no solamente a nuestros hijos, sino a los vecinos, a los primos, a los amigos, en el trabajo. Pero cuánto más a nuestros hijos, porque los amamos. Si tú amas a un hijo, háblale del plan de salvación que Dios tiene preparado para todo aquel que lo reciba como Salvador. Entonces, esta es la clase, esta es la importancia de la salvación enseñada a los más pequeños del hogar, a los adolescentes y a los jóvenes, y cómo Dios pide que nos mostremos santos delante de Él, porque Él es santo. Y pues espero que todo este mensaje que nos dio la palabra de Dios sea de bendición para sus vidas, porque para mí lo ha sido, porque luego sí, a veces como decíamos en una de las preguntas, me siento cansada, pero no hay mayor satisfacción que saber que estamos haciendo la voluntad de Dios con sus hijos y que Dios hará su obra de redención y de salvación cuando Él así lo disponga, porque su voluntad es agradable y perfecta. Y pues vamos a orar, hermanos, para despedir esta clase. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias por esta mañana, por este día, Señor, porque hemos recordado, Señor, que como mamá, como papá, tenemos una responsabilidad con nuestros hijos, Señor. Pero es una responsabilidad de ella, Señor, porque estamos llevando el mensaje de salvación. Ese mensaje, Señor, que una vez escuchamos nosotros y que tú tuviste bien, Señor, tocarnos con tu Espíritu Santo, Señor, para revelarnos las grandezas de tu salvación a través de Jesús.
Y este mensaje perfecto, santo y eterno, Señor, permítenos a nosotros como padres llevarlo a nuestros hijos, enseñarlo, Señor, y danos tú, Señor, esa sabiduría para poder mostrarlo a cada uno de nuestros hijos, dependiendo de sus edades, Señor. Sé tú con nosotros, con cada uno de los padres que están oyendo esta transmisión, Señor. Te pido que tú nos des fortaleza, que nos des ánimo, que nos ayudes a ser valientes, a no claudicar, a no caer, Señor. Y si cayéremos, Señor, danos de tu poderosa mano para levantarnos, Señor, para asirnos y seguir hacia adelante en esta batalla que es el mundo, Señor, y poder luchar contra todas aquellas ideologías, contra todas aquellas nuevas modas o todo aquello que el mundo les quiere enseñar a nuestros hijos, Señor. Permítenos estorbarles para que tú obres en sus corazones, Señor, y tú puedas darles esa salvación tan grande a través de Jesucristo. Sé tú con cada uno de nosotros como padres y de aquellos, Señor, que quieren llevar el mensaje de salvación a sus seres queridos, Señor, porque si nosotros amamos a alguien, Señor, el mejor regalo que le podemos dar es este mensaje, Señor, que Jesucristo nos da en la cruz, el mensaje de salvación por medio de Él para estar un día, Señor, en tu presencia. Sé tú con cada uno de mis hermanos, Señor, sé tú con tu iglesia de Mina y Eves. Ayúdanos a ser fieles a ti, Señor, como tú lo eres con nosotros. Gracias por tus bendiciones, mil gracias por que nos permitas estar unidos a través de estos medios. Y Señor, toda nuestra alabanza te la damos a ti, porque lo pedimos, Señor, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Jesucristo, nuestro Salvador. Y en su nombre te agradecemos. Amén y amén. Pues hermanos, esto es la clase de hoy. Y el próximo domingo le invitamos para que continúe con estas clases a los niños. Se va a tratar de la vida cotidiana, el niño recién nacido. Entonces, si usted tiene un niño pequeñito o si un día Dios le bendice, pues escuche esta clase, perdón, y lo invitamos el próximo domingo para que nos acompañe. Que Dios les bendiga y nos vemos próximamente. Muchas gracias.